Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Y gracias, Señor Dios Todopoderoso, por amarnos y cuidarnos y pastorearnos. Hasta aquí, dice tu palabra, nos has ayudado y tus misericordias son nuevas cada mañana. Cuando volteamos a ver, Señor, nuestra vida, decimos: Señor, ¿por qué esta situación o por qué aquella? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué estoy pensando en esto otro? Hoy te rogamos que a través de tu palabra ministres a nuestra vida, de tal manera, Señor, en que podamos hallar de ti sabiduría y entendimiento. Que nuestro corazón se derrame delante de ti. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida. Solo tú tienes palabras de vida eterna. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Y amén. He titulado esta enseñanza Problema Útil. Y problema útil, uno puede decir, ¿un problema es útil? ¿Cuándo un problema? ¿A quién le gustan los problemas? ¿A quién le gusta estar metido en problemas? ¿A alguien? ¿Alguno de ustedes le gusta? ¿Alguno de ustedes le gusta estar metido en problemas en su trabajo? De ninguna manera, ¿cierto? Pero cuando llega el problema, pues hay que afrontarlo. Y tal vez tenemos muchas preguntas. ¿Por qué ese problema? ¿Sí? Porque yo, o sea, Señor, alguien decía, creo que era una de las mujeres, decía: Señor, pero por favor ya puede pasar a la otra, ya conmigo ya es suficiente prueba. ¿Sí? Y creo que es necesario que nosotros podamos entender qué es un problema. Y a mí me gusta la etimología de las palabras, o sea, la raíz de las palabras, para poder entender qué es lo que significan. Problema, etimológicamente, es un desafío puesto enfrente para ser resuelto. Eso es un problema. Si usted está tomando notas, es un desafío puesto enfrente. ¿Para qué? No dice para llorar, no dice para sucumbir, no dice que el problema es, o el obstáculo es para quejarnos. Dice que es para qué, para ser resuelto. Yo no sé si usted esta semana ha tenido problemas, pero ¿de qué índole? Tampoco lo sé. Algunos sí sé, algunos sí, que he conversado con algunos de ustedes esta semana. Pero, ¿qué nos dice la palabra del Señor? ¿Y por qué los problemas? ¿Para qué el Señor deja los problemas? Cuando tenemos problemas, seguramente una de las posturas que ocupamos es como la de nuestro protagonista de la imagen esta mañana, ¿cierto? Nos ponemos las manos en la cara, en la cabeza. Los que tenemos gafas las tiramos a un lado, nos rascamos los ojos. Los que tienen pelo se cogen para un lado, para el otro. Bueno, los problemas pueden tal vez no dejarnos dormir. Los problemas tal vez a algunos les causa inapetencia. ¿Por qué no comes? Estoy en un problema tenaz. Pero ¿por qué no comes? No me da hambre. ¿Por qué no duermes? No me puedo dormir. Hay otros que los problemas les disparan la ansiedad y empiezan a comer como que acaban de levantar ayuno de 40 días, ¿cierto? ¿Y qué te pasa? ¿Por qué estás comiendo así? ¿Qué es eso de comer? Eso ni siquiera cogiste la cuchara del plato, sino la cuchara de la sopa. Mira cómo come. A otros tal vez los problemas hacen que se encierre y bloquee el celular, lo ponga a modo avión. No sabe si lo llamaron, si entró un mensaje, si no entró. Se quiere desaparecer. Los problemas. ¿Usted ha tenido problemas? ¿Cómo hemos manifestado? ¿Cómo es nuestra actitud frente a los problemas? ¿Cómo respondemos frente a esas circunstancias difíciles? No hay dinero, hay problemas en el matrimonio, hay problemas con los hijos, no hay trabajo, no me llaman, no me contratan, problemas, ¿sí? Tal vez de otra índole, hay enfermedad, los exámenes salieron mal, la lectura que el doctor hizo de los exámenes no es favorable, a mi hijo no le está yendo bien en el colegio, la niña está rebeldosa,
Yo estoy con una cantidad de cosas en mi cabeza que no sé a qué horas me metí yo en todo esto. Las ventas no resultan. Lo que nos propusimos hacer no está funcionando. Problemas. ¿Quién no tiene problemas aquí? Levante su brazo para irlo sacando. No necesita escuchar esta prédica. Esta prédica es para los que tenemos problemas. ¿Usted tiene problemas? ¿Cierto? Pero Dios es más grande. Amén. No esté triste, Dios es más grande. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 26, dice la palabra: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude ¿a qué? A empujarnos, a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Cómo? Que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por ¿quiénes? Conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone algunas cosas para el bien de ¿quiénes? ¿De quiénes? Los que han sido llamados de acuerdo a su... Pablo está hablando aquí en Romanos, y cuando usted se pone a estudiar el libro de Romanos, el capítulo 8, habla acerca de la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Dice que el que es guiado por el Espíritu de Dios, ese es un hijo de Dios, ¿cierto? Y ya finalizando el capítulo, Pablo entra a tocar este tema de las debilidades. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu... está con E mayúscula, está hablando de Dios Espíritu Santo. Dice, el Espíritu, ¿qué hace? Acude, ¿a qué? A ayudarnos. El Espíritu Santo está allí, a ayudarnos. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto en medio del problema yo quiero la ayuda del Espíritu Santo? ¿Qué tanto en medio del problema yo quiero escuchar lo que el Espíritu Santo tiene para decirme? ¿Qué tan dócil soy para oír la voz del Espíritu de Dios en medio de esa circunstancia? El problema nos puede llevar a tal punto de desconcentración de Dios que olvidamos que Él está allí para ayudarnos. Y la respuesta está ahí, pero cerramos los ojos, cerramos los oídos espirituales, cerramos el entendimiento y seguimos adelante como si nada nos estuviera, como si nadie nos estuviera ayudando. Y entonces decimos, y después que nos sigue yendo mal porque no escuchamos al Espíritu Santo, decimos, ¿pero qué pasa? Y el Espíritu Santo está allí diciendo, pero es que estoy acá, no me quieres escuchar. No quieres hacer lo que te estoy diciendo que hagas. No quieres mover lo que te estoy diciendo que muevas. Y luego dice, no sabemos qué pedir. ¿Cómo oro? ¿No le ha tocado a usted que a veces usted tiene una muy buena motivación? Usted va a su lugar de oración, usted se arrodilla, usted se para o camina, como sea usted su mejor posición para orar. Y usted dice, no sé qué decir, no sé cómo arrancar, no sé cómo orar. Dice, no sabemos qué pedir. Y más en medio de los problemas. ¿Qué pido? ¿Cómo pido acá, Señor? ¿Qué digo? ¿Qué cosa pido? ¿Que se muera? ¿Que me muera? ¿Que me vuelva invisible? ¿Qué pido? El Señor dice, tú no sabes qué pedir. Yo sí sé qué pedir por ti. Lo apuntó. Tú no sabes qué pedir. Yo sí sé qué pedir por ti. Porque pedimos, Señor, te ruego que... Y el Señor dice, por ahí no es. Nuestros ojos físicos dicen, es por aquí. Y el Señor dice, por ahí no es. Tú no sabes qué pedir. Te estoy diciendo que tú no sabes. Si supieras, no necesitarías la ayuda de mi Espíritu Santo. Pero como tú no sabes qué pedir y yo sí sé qué pedir por ti, entonces escucha. Y ahí es la parte donde tenemos que trabajar nosotros. Porque dice que intercede por nosotros. Versículo 27. Y Dios, que examina los corazones. En estos últimos días yo he estado escuchando mucho, recordando mucho cuando el Señor dice en Apocalipsis que ¿cómo son los ojos de Dios en Apocalipsis? ¿Cuál es la descripción que se da en Apocalipsis acerca de los ojos de Dios? Que son como ¿qué? Como fuego. Son como llama de fuego.
¿Y qué es lo que hace la llama de fuego? ¿Qué es lo que hace el fuego en la vida de una persona? La quema. ¿Recuerda usted cuando el profeta Isaías vio el trono de Dios? Y dice, muerto soy porque he visto al Señor. Y pues obvio que no lo había visto, era solamente viendo una parte de lo que significa Dios. Y dice que salió del trono un ángel con un carbón encendido y lo puso ¿en dónde? En la boca. En la boca. Porque usted y yo hablamos mucha cosa que no tenemos que hablar. Y por eso nos metemos en problemas. Y decimos, si yo hubiera guardado silencio, si yo no hubiera dicho nada, no se hubiera suscitado esta situación. ¿Le ocurre a usted o solo a mí? Eso pasa. Dios que examina los corazones, Dios que está examinando su vida y la mía, pues nos está diciendo, a ver, ¿cómo le hacemos? Porque no estás entendiendo que te estoy diciendo que yo estoy viendo todo lo que está dentro de ti y que eso es lo que te está causando problemas. Y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Por eso el Espíritu sí sabe pedir. Porque el Señor sabe cuál es la intención del Espíritu Santo. Cuál es la motivación del Espíritu Santo de pedir por eso en particular. Porque nosotros no sabemos cómo pedir, el Espíritu Santo sí. Y Dios conoce la intención del Espíritu Santo. Dice, porque Él intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Pero ¿por qué dice que todas las cosas y que Dios las dispone para bien si me está ocurriendo esto que no es bien? Esto no es bien. Esto es feo, se siente mal. Esto no es bonito, esto no es chévere, Señor. Pero tú dices que dispones todas las cosas para el bien. Entonces aquí es donde necesitamos nosotros empezar a crecer en confianza. ¿Para el bien de quiénes? Y ahí viene otra pregunta para mí. ¿Amo al Señor? Si esto que está ocurriendo, la palabra del Señor dice que es para mi bien, pero para el bien de quienes aman al Señor, ¿yo amo al Señor? La inundación, se inunda un lugar. Habían creyentes y no creyentes. Los dos se inundaron. ¿Qué dice el no creyente de la situación? Culpa al gobierno, culpa al alcalde, culpa a Dios, porque lo que le costó tanto esfuerzo se lo llevó el agua. Pero el creyente, ¿qué va a decir? ¿Cómo va a comportarse el creyente en medio de la misma circunstancia? El que pierde el trabajo dice que no es creyente, dice, maldita sea. Es que esa gente, es que aquellos, es que los otros. Pero el que es creyente en el Señor y pierde su trabajo, ¿qué dice? Dios cuida de mí. Dios me ama. Y sé que el Señor está haciendo algo que yo no lo veo, pero creo que está interviniendo en esa situación. No pues tan crédulo, ¿sí? A ver, cuando lo quiero ver a final de mes, a ver si sigue diciendo lo mismo. Cuando llegue la factura, cuando le llegue la notificación, agradecemos su pago oportuno. A ver si hace lo mismo. Tomé una descripción de un libro que me parece interesante. Mira lo que estoy diciendo, interesante, de un pastor se llama Rick Warren. Y él utiliza 4 definiciones que quiero compartir con ustedes y que van a salir allí. La primera es pruebas, ¿la tienen? La segunda es ¿qué? Tentaciones. La tercera, maldades. Y la cuarta, dificultades. ¿Las tienen? Yo voy a definir una por una y debo darle crédito a pastor Rick Warren que las tiene ahí en uno de sus libros. ¿Cómo define él las pruebas? Dice, ¿la tienes ahí? Ok, gracias. Designios de Dios. ¿Qué son las pruebas? O sea, decisiones de Dios. ¿Para qué? Para acercarnos a Él. Voy a poner esta circunstancia para acercarte a mí. ¿Y qué más va a hacer el Señor? Construye nuestro carácter. Punto número 1.
La prueba es un designio de Dios que busca acercarme a Él y construir carácter en mí. Carácter. Darme forma como el herrero. Como el herrero que está dándole golpes duro con un martillo a ese pedazo de hierro que está rojo y empieza a darle durísimo y le empieza a dar forma. Eso es formar carácter en nosotros. No es sencillo, no es fácil. Tiene que asumir el martillazo. Queremos carácter de un momento a otro, eso no va a pasar. Nunca se va a desarrollar el carácter porque uno puso las manos sobre usted y oró. ¡Ay, ya tengo! No, eso no pasa así. Eso no pasa así. Oramos para que el Señor le ayude, para que su fe no falte, para que el Señor le fortalezca. Pero jamás crea usted que una persona va a orar por su vida, por más, abro comillas, ungida que usted considere a esa persona. Jamás va a ocurrir tal cosa que su carácter se va a formar porque esa persona oró por usted. Eso no es verdad. Eso no es bíblico. Lo que es bíblico es que el Señor nos permite situaciones para que en todas las cosas nos ayuden, ¿qué? Para bien. Número 2, las tentaciones. ¿Qué son las tentaciones? Son maquinaciones del diablo. ¿Para qué? Las pruebas que hacen nos acercan. Las tentaciones nos apartan. Las pruebas construyen el carácter, mientras que las tentaciones destruyen nuestro carácter. Ahora sí vamos a ver el versus. Una cosa y la otra. Luego las maldades. ¿Qué son las maldades? Son los dolores provocados por los pecados de otros. Decisiones que otros tomaron mal, que están sobre, personas que están sobre nosotros, toman decisiones malas, vienen consecuencias sobre nosotros. Esta semana hubo consecuencias sobre muchas personas inocentes en el Medio Oriente por las decisiones, por los pecados de otras personas. ¿Ya la asociamos? ¿Estamos? Y 4, las dificultades. A menudo, pero no siempre, consecuencias de las propias elecciones pecaminosas. Dificultades. Dificultades. Consecuencias, a menudo, pero no siempre, de las propias elecciones pecaminosas. Mis hermanos, cuando nosotros nos vemos enfrentados a circunstancias, tenemos que leer muy bien cuál es la razón por la cual estamos metidos en eso. Si es una prueba, porque el Señor tiene una prueba sobre mí. Pero creo que antes de decir que sea el Señor, tengo que revisarme. Si de repente estoy metido más bien en un tema de tentación, el Señor nunca nos va a meter a nosotros en tentación. Eso lo dice el libro de Santiago. Porque Él no es tentado por nadie, Él no tienta a nadie. ¿O será que es una situación por la maldad? ¿Por qué nos tuvimos que encerrar casi un año? Todo el mundo tuvo que encerrarse casi un año. ¿Por qué? ¿Decisiones nuestras? Fue decisiones de los pecados de otras personas. Conspiraciones, bueno, cosas raras que no, al final no sabemos por qué a ciencia cierta. Maldades. ¿Será que esto es una situación por la maldad de otras personas? ¿Será que es una situación por dificultades de decisiones que no he tomado bien? ¿Me meto en problemas fácilmente? ¿Me meto en dificultades fácilmente? ¿Me involucro en cosas fácilmente? Y entonces, si hacemos la radiografía de la circunstancia en la que me encuentro, debo darle una respuesta. O es una tentación, o es una maldad, o es una dificultad. Si ninguna de esas tres son, entonces es una prueba. ¿Estamos? Sí, ingeniera. Sí, la ecuación quedó clara. O si ya yo definitivamente despejé que no es por tentación, que no es por maldad y que no es por dificultad, entonces puedo respirar y profundo y decir, Señor, espero en ti, porque entiendo que esto es una prueba. Ahora, ¿qué hacemos con las otras tres? Si es una prueba, yo sé que juntamente con la prueba el Señor me da la salida. Pero ¿qué pasa cuando son alguna de las otras tres? ¿Cómo los vemos? ¿Cómo quedan las cuentas allí? Pues en las tres lo que necesitamos es venir delante del Señor. Tiene una sola salida.
Esas tres solo tienen una sola salida. Y es arrepentimiento. No tiene ninguna otra salida. Arrepentimiento. Y creo que cada uno de nosotros necesitamos revisar, hacer las cuentas propias de cómo estamos. Esta mañana estábamos cantando Isaías capítulo 1, versículo 18, que fue donde el Señor me permitió escribir esa canción. Y si rojos como la grana. Dice la palabra, vengan y estemos a cuentas, dice el Señor. El Señor es el que llama a estar a cuentas. No es el hombre el que se acerca a Dios. Es Dios en su misericordia que le dice, quiero que vengas aquí y hagamos cuentas, porque hay algo que tú no estás haciendo bien. Y cuando el Señor me está llamando a mí a rendir cuentas, ¿se acuerda que estuvimos hablando sobre Job? Job creyó que tenía todo el día con Dios, pero el Señor se encargó de demostrarle que no era. Ven y estemos a cuentas. Póngale allí en un ladito de sus notas, Isaías 1:18. Y si rojos como la grana, y usted ya se va a acordar de qué se trata. Del llamado que el Señor está haciendo allí. De la convocatoria que el Señor está haciendo para que nos acerquemos y podamos nosotros rendir cuentas. Es importante hacerlo. Pero entonces es una prueba. Quiero compartir 4 puntos sobre esa prueba. ¿Está conmigo? Y el primero es que la prueba produce un peso, o las pruebas producen un peso de gloria. Las pruebas producen un peso de gloria. Segunda de Corintios 4, versos 17 y 18. Dicen, pues los sufrimientos ligeros y efímeros, mire Pablo cómo está escribiendo, que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Dicho en Reina Valera, que produce en nosotros un cada vez mayor peso de gloria. Esto es nueva versión internacional. Verso 18. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es como pasajero, mientras que lo que no se ve, ¿cómo es? Eterno. Entonces, listo. Yo quiero decirle una cosa esta mañana, iglesia. Si el asunto es tentación, dificultad, ¿cuál era la otra? Ayúdeme. O maldad, es un asunto que usted tiene que resolver con el Señor. Y que yo debo resolver con el Señor. ¿Estamos ok? ¿Sí o no? Ok. Pero si es una prueba, de eso es lo que yo quiero hablar esta mañana. Con lo otro, usted y yo, cada uno, al secreto con el Señor. Amén. Es una tarea que tenemos usted y yo. Hoy por la tarde, en la noche, no esperemos a que llegue el día de mañana. Pero si tiene que ver con esos otros 3 puntos, usted con el Señor a solas, yo con el Señor a solas. ¿Eso está claro? ¿Sí o no? Dígame que sí para yo poder saltar a esto. O si no, le predico el evangelio nuevamente y hacemos lo que algunos llaman la oración de fe y bueno, todas estas cosas. Pero como creo que no es así, sino que el asunto es que vamos a hablar de problema útil, ¿cierto? Que ese es el título de nuestra enseñanza hoy. Entonces, por eso estoy despejando esa parte, la estoy dejando bien clarita para no confundir las cosas, porque yo puedo perfectamente pensar que lo que estoy viviendo, que puede ser una tentación, una dificultad o una maldad, es que el Señor me la mandó. Y no es así. ¿Ok? Problema. El problema es útil porque el problema me acerca al Señor y ¿qué hace con mi carácter? Lo construye, lo forma, lo moldea. ¿Ok? Muy bien. Segunda de Corintios 4:17. Los sufrimientos ligeros y efímeros. Pablo está hablando de situaciones donde las circunstancias por causa del evangelio traen sobre nosotros dificultad. ¿Sí? Estaba hablando con algunos hermanos el viernes en la noche sobre circunstancias, situaciones en sus vidas, en su lugar de trabajo, y a veces eso nos dispara y nos pone en una posición complicada y nos pone situaciones de trabajo, situaciones de familia, problemas, ¿sí? Y lo que a veces no hacemos la lectura correcta, entonces el problema, lo que hago yo es concentrarme en cómo resolverlo y no concentrarme en quién me puede ayudar a resolverlo.
Entonces parece ser que sabe más el chavo que nosotros. Porque el chavo, ¿qué dijo? ¿Quién podrá ayudarme? Pero David se le había levantado. ¿Por qué? Porque David dijo en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta está allí. ¿Mi socorro viene de dónde? Del Señor, que hizo ¿qué cosa? Entonces, número uno, yo sé que el problema produce en mí un mayor peso de gloria. ¿Cómo así? ¿Y eso en qué me ayuda? Los sufrimientos ligeros y efímeros, o sea, sencillos, que son pasajeros, que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Cuando otras personas que no conocen de Cristo lo ven a usted y a mí en problemas, ellos van a notar en usted y en mí una cosa distinta. ¿Qué fue lo que notaron en los tres hombres, que fueron echados al horno de fuego? ¿Qué fue lo que notaron en ellos? Que había uno más. Que había uno más con ellos en medio del horno de la prueba. Eso fue lo que notaron. No notaron, no dijeron, uy, qué tesos. No, dijeron, no eran tres. Veo a un cuarto allá metido. Y cuando salieron, dice que ni siquiera sus ropas olían a quemado. Quiere decir entonces que el problema que usted está teniendo hoy y el que yo estoy teniendo hoy provocan en nosotros un mayor peso de gloria, y los demás empiezan a verlo. Porque dicen, oiga, en medio de todo, uno lo ve y siempre está con un buen semblante, siempre está con una buena respuesta. Pasa por la portería y bendice. Llega a la panadería y bendice. Y todos saben que estoy en problemas. Y todos hablan del problema que yo tengo. Pero dicen, pues si lo ve cómo se comporta, si lo ve cómo hace, si lo ve cómo vive. ¿Sabe por qué? Aun cuando ellos no lo entienden así, hay uno más al lado suyo y al lado mío. Amén. Ese es el peso de gloria. Número 2. Las pruebas producen obediencia. ¿Qué producen? Obediencia. Y así empieza el alfabeto para un creyente. No es A, B, C, sino obedecer. Ahí está. Obedecer. Las pruebas producen obediencia. Hebreos 5, versos 7 al 9. En los días de su vida, está hablando de Cristo, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones. ¿Y qué más? Súplicas, con fuerte clamor y lágrimas. ¿A quién? Al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su temor reverente. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Al ser así perfeccionado, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Mis hermanos, la prueba no es para saltarla, la prueba es para pasarla. ¿Está conmigo? La prueba no es para saltarla, la prueba es para pasarla. Vuelvo y hago énfasis, la prueba, no las otras tres cosas. La prueba es para pasarla. Mire que aquí Cristo Jesús dice que clamó. Aquí quedó registrado y la palabra del Señor dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, enseñar, corregir, instruir al hombre de Dios para que sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Y entonces la palabra me está diciendo que Cristo ofreció oración y ¿qué más? Y súplica. ¿A quién? Al que lo podía salvar, al Padre. El Padre, al escuchar a su Hijo, al ver a su Hijo y saber que su Hijo iba a experimentar esa muerte, podía salvarlo. Es que podía salvarlo. Es que podía evitarle la muerte. Es que podía decidir no hacer ya nada más. Haber dicho, detente. Pero no lo hizo. Dice que con clamor y lágrimas.
por favor, por favor. No. No. Piensa en su hijo, piensa en su hija. La comparación no alcanza a ser completa y no alcanza a ser correcta porque su hijo y sus hijos y mis hijas no son perfectas. Aquí estamos hablando del Hijo de Dios perfecto. Aquí estamos hablando del santo, santo, santo. Su hijo y el mío no lo son. Este hijo no tenía por qué estar metido ahí. Decidió dar su vida, que es distinto. Por eso fue que clamó y le dijo al Padre, por favor, si es preciso, pasa de mí esta copa. ¿Y qué dice la Escritura? Que fue con clamor, con lágrimas, clamó al que lo podía salvar de la muerte, lo escuchó el Señor. Y aun cuando era hijo, por lo que padeció, dice la Reina Valera, aprendió ¿qué cosa? Obediencia. Aprendió a obedecer. Mis hermanos, los problemas nos deben enseñar a obedecer, porque eso es formar ¿qué cosa? Construir en nosotros carácter. ¿Ya lo estamos cogiendo? Entonces, cuando yo veo que hay un problema, porque viene de Dios, el Señor está formándome allí el carácter. El carácter. Él quiere que yo sea como Él. Él quiere que yo me esfuerce por ser como Él. Él quiere mostrarse al lado mío, así como se mostró al lado de aquellos 3 hombres en el horno de fuego. Hay uno más al lado. Venga, hay algo que usted tiene. Definitivamente hay una cosa que usted está haciendo que yo no entiendo. Porque otros en sus circunstancias se hubieran dado un tiro. Se hubieran tirado de un puente. Se hubieran escondido. Pero usted, ¿qué es lo que está haciendo? Deme la fórmula. Y ahí está listo para predicarle el Evangelio. Porque están viendo en usted y en mí a alguien más. No lo entienden como alguien más. Lo entienden como una fórmula. Oiga, ¿usted se está bañando con qué? ¿Usted qué es lo que está haciendo? ¿Qué vitaminas se está tomando? ¿Qué proteína se está tomando? ¿Qué colágeno se está untando usted? Y no se trata de eso. Hay uno que está conmigo. Amén. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Correrán, no se cansarán. Caminarán, no se fatigarán. Los que esperan en el Señor. Entonces tenemos que en primer lugar las pruebas producen en nosotros ¿qué cosa? Peso de gloria. Un peso de gloria. Diga, peso de gloria. El Señor conmigo. Diga, el Señor conmigo. Luego produce ¿qué más? Obediencia. ¿Y la obediencia qué hace en su carácter y en el mío? Me forma el carácter. Me forma el carácter. Y siempre he asociado esto como con un jengibre. Cuando usted va a comprar jengibre al mercado, ¿cómo es el jengibre? Usted dice es redondo. Usted dice es cuadrado. Usted dice es triangular. Bueno, está bien, es hexagonal. ¿Me puede describir la forma del jengibre? No tiene forma. Es amorfo, diga amorfo. Ese es el término, es amorfo, o sea, no tiene forma. O sea, es una cosa que uno no puede describir, ¿cierto? ¿Sabe qué pasa con la vida de un creyente que no tiene su carácter formado? Alias jengibre. ¿Ya me hago entender? Cuando hablemos de alias jengibre, cuando usted ve a una persona que no tiene carácter y está con otra persona, usted le dice alias jengibre. Está hablando mal del otro sin que se dé cuenta. Pero es eso. Es eso. Si el problema produce en mí obediencia y yo quiero saltarme el problema y no pasar el problema, entonces soy un cristiano jengibre. Quiero saltarme. Eso no lo quiero. Quiero saltármelo. Ok, sáltatelo. Al final no va a pasar nada más allá hasta que no pases por el problema. Hasta que tu carácter no sea formado. Y ahí tenemos más problemas los que en ocasiones somos cabezaduras, tercos, orgullosos. Porque es así, que tiene que ser así. Y así yo lo entiendo. Y así yo lo hago.
Y a mí no me tienen por qué estar diciendo que yo tengo que hacer esto, aquello y lo otro. Y se meten en unas situaciones complejas. Y a esas personas nos cuesta más que se produzca la obediencia en nosotros. Número 3, los problemas producen esperanza. Romanos capítulo 8, versos 17 y 18. ¿Qué producen los problemas? Y si somos hijos, entonces partimos de la idea de identidad. Partimos del principio de identidad. ¿Usted qué es? ¿Qué es usted? Hijo. Y si somos hijos, entonces ¿qué más somos? Heredero. Somos herederos. ¿De quién? De Dios. De Dios. ¿Y coherederos con quién? Con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, esa parte ya no nos gusta. Esa parte queremos saltarla. El sufrimiento normalmente el creyente lo quiere saltar. Sí, ay no, pues obvio, ¿a quién le va a gustar sufrir? A nadie. A nadie, pero el sufrimiento es necesario para formarnos. Para poder traer esperanza a nuestras vidas. Dice, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. O sea, ¿qué tiene esa persona? Espera. Esperanza. Esperanza de que un día el Señor va a regresar por su iglesia, va a regresar por Él y nos va a llevar a su gloria. Porque no tendría sentido. Si usted y yo estamos aquí sentados sin esperanza, no hay nada que hacer. Pero la circunstancia de mi vida, la que estoy pasando, debe producir en mí esperanza. Debe producir en mí un mayor peso de gloria. Debe producir en mí obediencia. Dice la Escritura, versículo 18 allí, de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. ¿Estás pasando por un problema? Bien, te felicito. Te felicito. Yo pensé que el pastor iba a decir otra cosa. No, lo felicito. Lo felicito por su problema. Si es un problema. Si es un problema, si usted ya empezó a catalogar lo que está viviendo su temporada, si su temporada es un problema, lo felicito. Si no, vámonos al cuarto secreto a arreglar allá los asuntos con el Señor. Isaías 1:18, ya vuelve y subráyelo. Considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales. Entonces eso quita nuestra queja y pone gratitud. Quita nuestra queja y pone gratitud. Porque entiendo que hay esperanza para mí. Entiendo que Dios va a resolver esto. ¿Cómo? Solo Él sabrá cómo hacerlo. ¿Necesito saberlo? No, no necesito saberlo. ¿Sabe qué necesito? Tener esperanza. Tener confianza de que Él está conmigo. Es suficiente. Es suficiente. Dios está con nosotros. Amén. Considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales. Pero Pablo, ¿de qué está hablando? Pablo está hablando a la iglesia en Roma. ¿Pablo de qué está hablando? Pues Pablo está hablando de azotes, de cárceles, de insultos, de puñetazos. Estoy hablando de cosas literales. De refundirlo en una cárcel por causa del evangelio. Los sufrimientos actuales. ¿Cuándo fue la última vez que usted recibió una cachetada literal, física, por ser usted cristiano? ¿Alguien aquí de pronto ha sido maltratado físicamente por ser cristiano? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a la cárcel por ser cristiano? ¿Cuándo fue la última vez que a usted le quitaron la camisa y le dieron unos varazos? Amarrado a un poste. ¿Cuándo fue la última vez que usted recibió un escupitajo en la cara por ser cristiano? Estamos lejos, ¿cierto? Estamos lejos. Creo que dice Pablo otra vez, nada se compara con los sufrimientos actuales respecto a la gloria que habrá de revelarse. Ahora, cuando usted y yo pensamos en Pablo, en Pedro, en Juan, en los apóstoles, en la iglesia primitiva, en la iglesia que está en Asia, en la iglesia que está en Corea del Norte, en la iglesia que está
en los países musulmanes. Y la gente tiene que pagar con su vida. Donde el papá se entera que su hijo recibió, ahora está hablando de Jesús y no de Alá, y lo deshereda. Estoy hablando de cosas reales, yo no estoy hablando de un cuento, de una fábula. Cuando el papá musulmán se entera que su hijo o que su hija que mandó a la universidad escuchó de Cristo y ya no ora a Alá, sino que ahora es Cristo, le dice: no hay más universidad y usted deja de ser mi hija, y si usted llega acá, la llevo a la cárcel. Eso hace un papá musulmán. ¿Hasta dónde estamos nosotros sufriendo verdaderamente por Cristo? Somos muy cómodos, iglesia. Somos muy cómodos. Pero los problemas que nos suscitan, los problemas que se levantan, los problemas que vienen a nuestra vida, pues tienen, no nacimos allá, yo no sé si hubiera sido capaz. Honro a las personas que viven en esas partes del mundo tan difíciles para llevar el evangelio. No sé si sería capaz. Seguramente si el Señor me pone allá es porque allá me va a ayudar. Pero es muy complicado. Es muy difícil. Hoy en China, el evangelio que se está predicando es un evangelio modificado por el señor Xi Jinping, que es el presidente chino. No me estoy burlando, así se llama. Si usted ve las iglesias en China, si usted estudia un poquitico acerca de la iglesia en China, la iglesia cristiana evangélica en China, los pastores tienen que pasar sus prédicas antes de hacerlas públicas. Tienen que revisarlas y son modificadas conforme a la idea comunista que tiene el Partido Republicano chino. Son perseguidos, están todos. China es uno de los países que más lectura facial tiene en el mundo, digital. Así que todos los que están caminando hacia un mismo lugar a una hora determinada empiezan a crear sospechas. Si un domingo a las 11 de la mañana en una casa cerca a un supermercado grande de la ciudad, esa casa que tiene una fachada roja, está entrando gente allí, hace rato las cámaras tienen su rostro y el mío leído. Y lo que están esperando es que vuelva a ocurrir para irrumpir en el lugar, bajar el portón, entrar a un auditorio y empezar a golpear a la gente. Llevar esposados algunos y experimentar, que los demás experimenten insultos, miedos, sometimiento. Esa es la iglesia en otros lugares. Pero usted y yo nos quejamos porque hoy llovió. Problemas. ¿Cuáles son realmente nuestros problemas? ¿Cuáles son nuestros problemas, iglesia? O sea, creo que cuando realmente nos ponemos y nos comparamos con nuestros hermanos, dice la palabra del Señor, no está en pantalla, pero dice allí en Pedro: no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera, sino que entiendan que alrededor del mundo muchos hermanos están experimentando las mismas cosas. ¿Cuál es su problema y cuál es el mío comparado al problema de la iglesia en esas latitudes que se les dificulta ser creyentes, que no pueden tener este espacio? Le digo una cosa, este espacio nuestro, literal, no otro, es un avivamiento mundial para ellos. Y nosotros ya tenemos sillas, ya tenemos aire, ya tenemos lugar donde tomar tinto. Ya sé que no hay filtros para el café. No hay agua fresca que tomar. El baño está ocupado. Hay que resolver eso. Eso es un problema. No hay dónde parquear la moto. ¿Por qué no me dejan meter la moto? Tenemos problemas graves.
Los problemas producen un cada vez mayor peso de gloria. Los problemas en el creyente producen esperanza, producen obediencia. Mis hermanos, los problemas venidos del Señor producen convicción de Cristo obrando en mí. Convicción de Cristo obrando en mí. ¿Quién necesita usted que obre en su vida? Cristo. Cristo debe ser el que está obrando en mí. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 14. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes. Utiliza solo la parte A del versículo. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva ¿cómo? Triunfantes, triunfantes. Yo soy un triunfador en Cristo, ¿verdad? No me hagas reír. Sí, yo soy un triunfador en Cristo, ¿de verdad? Y el diablo seguramente quiere oponerse a este principio y a esta verdad. ¿Usted triunfante? Como que triunfante, triunfante, no sé. Pero eso es lo que la palabra del Señor dice. ¿Y usted qué va a creer? ¿Lo que dice el diablo o lo que dice la Escritura? ¿Cómo nos vamos a mover nosotros? Usted es triunfante, mi hermano. Mira al que está a su lado y dígale, eres una triunfante. 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 Victorioso. Dígale, victorioso, victoriosa. Victorioso, victoriosa. Eso es lo que la palabra del Señor me dice. Ahora, cuando venimos y tomamos estas 4 cosas de la enseñanza de esta mañana y hacemos una radiografía de nuestra vida y decimos, ok, Señor, por las otras 3 cosas ahorita hablamos. Pero por esta, por la que son los problemas, yo quiero darte gracias. Y quiero pedirte perdón porque no había entendido de qué se tratan los problemas en la vida de un creyente. Y sí, esto es diferente a lo que el Evangelio de la Prosperidad enseña. El Evangelio de la Prosperidad dice que si a ti te está yendo mal en tu trabajo, tú haz un pacto con Dios. Y que no le vas a aceptar a Dios un no por respuesta. Y que tú puedes mover la mano de Dios con un pacto, con una buena ofrenda que tú hagas, aleluya. Cuidado, estoy hablando entre comillas, ¿no? Eso es lo que enseña el Evangelio de la Prosperidad. Pero el Evangelio de las Escrituras, el de verdad, verdad, el real, dice que los creyentes somos sometidos a prueba por parte de Dios para formar nuestro carácter y acercarnos a Cristo. Amén. Amén. Al Señor, antes que sanarte físicamente, antes que multiplicar tu negocio, le interesa tu vida y la mía. Amén. Tu salvación y la mía. Amén. Que como consecuencia de esto, Dios también puede bendecirme. Claro que sí. Y el emprendimiento y las cosas que ustedes están haciendo, sus empresas, ¿Dios las quiere bendecir? Claro que sí. Pero no es lo primero. No es lo primero. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué le sirve al hombre si gana el mundo y pierde su alma? Eso dicen las Escrituras. Eso no es un proverbio chino. La Biblia dice, ¿qué le queda al hombre si gana el mundo y pierde su alma? Empresa, 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 empresa. Grande, grande, grande. ¿Y tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Te estás desbocando por ahí? Yo creo que si usted se humilla delante del Señor y usted le dice, Señor, tú me has dado esto. Tengo esto. Señor, yo sé hacer esto. Yo lo pongo en tus manos. Señor, si tú quieres, multiplícalo. ¿Cómo se llama eso que tú haces? ¿Cómo se llama eso para lo cual el Señor te permitió prepararte? Ir a la universidad o hacer el curso o estar en las clases de aquello o del otro. ¿Qué fue lo que Dios puso en tus manos?
Yo creo que Dios te quiere bendecir, claro que sí. Pero primero miremos esto. Y una vez chuleado esto, vengamos con un corazón humilde delante del Señor y decirle: Señor, aquí estoy, mírame. Sé hacer esto. Usted sabe cómo se llama su oficio. Señor, esto es lo que yo sé hacer. Yo soy terrible con un balón en los pies. Rompo vidrios, es lo único que puedo hacer. Pero el Señor me ha dado a mí otras habilidades, Señor, y esto es lo que yo sé hacer. Mírame, mira, tu palabra dice que tú multiplicas la obra de mis manos. Señor, por favor, en medio de que me llevas en el problema, yo sé que tú tienes misericordia de mí, cuidado de mí, multiplícala, por favor. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Mis hermanos, yo creo que el Señor esta mañana nos está hablando sobre esas circunstancias en nuestra vida que necesitan o que están allí puestas para crear esa necesidad de acercarme a Dios. O me acerco a Dios o chao el amigo. Dice la Escritura: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Sí dice eso o no dice eso la Biblia? Sí lo dice, sí es verdad. Dios está buscando una iglesia que esté cercana a Dios. Entonces, una vez yo entiendo que el problema quiere causar en mí un mayor peso de gloria, pues entonces lo que necesito es ponerme delante del Señor y decirle: ok, Señor, voy a retirar la queja de mi boca. Voy a quitar la queja de mi boca. Y ponga a una persona al lado suyo que le ayude. Dígale a esa persona que está ahí al lado de su familia, el cercano, la cercana, usted dígale: vea, cada vez que usted me escucha a mí decir esto, corríjame. Hubo algo que yo tenía que corregir. Durante, finalizando cada año, yo decía cosas en particular. Y un día me puse de acuerdo con mi esposa y le dije: mira, no dejes que yo diga más esto, por favor. Porque yo, cada que iba terminando un año, yo decía cierto tipo de cosas. Y he aprendido. Y creo que en ese puntico tengo un chulito. Un check ahí, tic. Porque creo que ya no lo digo. Ya no estoy hablando como hablaba antes. Ya estoy creyendo que Dios es suficiente para mí. Amén. Pero hay otras cosas donde necesito crecer. Entonces dígale a esa persona de confianza: mira, cuando tú me escuches a mí hablar así, corrígeme. No me dejes hablar así. Cuando se me salga esa palabra que se me sale, cuando estoy emocionado, emocionada o estoy enojado y se me sale esa palabra, hazme el favor y me corriges. Hazme el favor y me corriges, porque estoy tan estallado, tan emotivo que ni me doy cuenta que se sale eso de mí. No quiero más eso. Ayúdame. Porque quiero ver ese peso de gloria en mi vida. Porque quiero ver a Cristo en mi vida. Porque quiero que otras personas me pregunten: ¿qué es lo que tú tienes? Porque sé que has estado pasando por esta situación, pero tú te ves diferente. Número 2, quiero crecer en obediencia. ¿Usted quiere crecer en obediencia? Entonces necesitamos morir todos los días. Voy a obedecer, voy a obedecer, voy a obedecer. Voy a caminar por el camino que el Señor me dijo que caminara. Voy a hacer lo que el Señor me dijo que hiciera. Voy a empezar a activar las cosas que el Señor me dijo que activara. Haz esto. Ok. El profeta llega y le dice a la viuda: hazme una torta a mí. No. Tengo un poquitico de harina y un aceite. Díganle a este descarado: hágame primero a mí. Esta semana los voy a llamar. No me entiendes. Me haces primero a mí, le dijo el profeta a la viuda. Dijo: solo tengo esto para mi hijo, para mí, y ya luego echarnos a morir. Y el profeta le dijo: hágame a mí primero. Y mientras ella hacía la harina con el aceite, la harina se empezó a multiplicar y el aceite se empezó a multiplicar. Las pruebas nos traen o quieren desarrollar en nosotros, ¿qué? Obediencia. Obediencia. Las pruebas provocan en nosotros esperanza. La tercera, voy para la tercera. Esperanza.
que el Señor va a venir por su iglesia. Amén. Que este cuerpecito que Dios me dio va a ser transformado en gloria y que el Señor me va a llevar con Él. Amén. ¿Cuántos se quedan? Muy bien. ¿Cuántos se van con el Señor? Amén. Eso. Gloria al Señor. Ay, Señor, amén. Gloria a Dios. Ni uno me dijo amén. Bien. Gloria al Señor. Porque crea esperanza, porque trae esperanza. La iglesia debe ser un lugar que provoque esperanza en los demás. Amén. Amén. Y número 4, las pruebas traen la convicción o producen la convicción de que Cristo está obrando en mí. Amén. Cristo está obrando en mí. Ponga un aviso allá en ese espejo y diga: Cristo está obrando en mí. Póngalo en la nevera, póngalo en la cocina, póngalo en el carro. Cristo está obrando en mí. Amén. Amén. Recordatorio, cada segundo: Cristo está obrando en ti. Cristo está obrando en mí. Dele esperanza al que está a su lado y dígale: Cristo está obrando en ti. Cristo está obrando en ti. Cristo está obrando en ti. Algunos dicen: yo lo creo, Cristo está obrando en ti. Te bendigo con esa palabra. Cristo está obrando en ti. Y ahora dígale algo más desafiante. Dígale: yo quiero ver a Cristo en ti. Yo quiero ver a Cristo en ti. Quiero ver a Cristo en ti. Quiero ver a Cristo en ti y en ti. Amén. ¿Qué tal si se pone sobre sus pies? Dios es bueno. Cierre sus ojos ahí y dígale: Señor, gracias por ayudarme a entender que hay problemas útiles en mi vida. No entendía, Señor. Hoy puedo entender que esa situación, que no es ni tentación, que no es, Señor del cielo, un asunto por maldad, y que no es una dificultad, Señor, sino que es un problema. Viene de ti y tú quieres producir en mi carácter. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias esta mañana. Y yo creo firmemente que tú estás obrando en mí, que tú estás haciendo tu obra en mí, Señor. Que lo que tenía planeado hoy se desvanece, porque mayor es mi amor por ti, Señor. Mi decisión por ti, en el nombre de Jesús. Que ya no hay desobediencia, que ahora soy un hombre obediente. Que ya, Señor del cielo, no hay un peso de maldad, de circunstancias, sino que ahora hay un peso de gloria en mi vida. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que antes que estaba yo desesperanzado, antes que yo estaba triste y que pensé que conmigo no iba a ocurrir nada, yo tengo esperanza, Señor. Yo creo que tú estás obrando en mi vida. Yo creo que tú estás haciendo algo en mi vida, Señor. No lo entiendo por completo, pero yo me ajusto a tu voluntad. Yo decido ajustarme a tu propósito. Yo decido caminar dentro de tu propósito. Y yo necesito, Señor, esta mañana venir delante de tu presencia. Tu palabra dice allí en Isaías 1:18: vengan y estemos a cuentas. Hoy es un día de estar a cuentas delante de ti. Hoy es un día, Señor Dios Todopoderoso, de limpiar nuestro camino, de acercarnos a ti, Señor, con un corazón limpio, con un corazón contrito y humillado, con un corazón lleno de esperanza, con un corazón lleno del Espíritu Santo. Tu palabra lo dice, tu palabra lo enseña, Señor. Esta mañana oramos y esta mañana creemos firmemente que tú estás al cuidado de nosotros, al cuidado de la iglesia. Ponga con respeto su mano en quien está a su lado y ore por esa persona. Dígale: Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que bendigas a mi hermano, que bendigas a mi hermana, fortalécelo. Tú sabes dónde está la situación en particular. Yo te ruego que lo ayudes, que la ayudes, que abras su entendimiento, que le des, Señor Dios mío, a esa dirección de tu Espíritu Santo sobre su vida. Por favor, dale dirección, dale, Señor, fuerzas, dale entendimiento, dale la llenura del Espíritu Santo que él o ella necesitan para caminar delante de ti. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por la iglesia. Gracias por la iglesia, que es tu iglesia, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias.
Honramos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre. Concédenos una tarde para descansar. Concédenos una tarde, Señor, para pensar en lo que tu palabra nos ha hablado esta mañana. En Cristo Jesús, Señor. Y la iglesia dice: amén. Un abrazo, mis hermanos.